Hola, arranca una nueva inmersión exhaustiva y, bueno, hoy tenemos sobre la mesa un análisis de estos que sinceramente le dan la vuelta a conceptos que solemos dar totalmente por sentados. Totalmente. Es un tema denso, pero muy necesario. Sí, a ver, vamos a adentrarnos en una exploración profunda sobre, digamos, los límites del poder, la verdadera naturaleza de la justicia y algo que parece súper evidente, pero que encierra un misterio filosófico inmenso, y es qué significa realmente ser considerado humano ante la ley. Ujú. Ese es el gran tema de hoy. Exacto. Y para llevar a cabo este análisis a fondo, nos basamos en un material de origen sumamente riguroso. Se trata de una reseña académica que escribe Mauro Benentes sobre un libro, el libro Derecho Penal Humano, la doctrina de los juristas y el poder en el siglo XXI, del autor Eugenio Raúl Zaffaroni. Un texto que, vamos, obliga a replantearse las bases mismas de la convivencia social. Desde luego, es un texto denso, repleto de matices jurídicos, pero nuestra misión hoy es desentrañarlo paso a paso. Queremos entender cómo el sistema judicial puede o, bueno, debe actuar como una barrera contra el poder desmedido, cómo ha mutado ese poder en nuestro siglo y la fascinante diferencia entre un ser humano biológico y una persona jurídica. Yo estoy preparada para meterme de lleno. Yo también estoy listo. Pero, a ver, antes de meternos en materia, creo que es fundamental establecer una regla inquebrantable para esta sesión. Ah, sí, importantísimo. Claro, porque el material que vamos a analizar hoy contiene debates teóricos muy profundos que tocan temas como, por ejemplo, el marxismo, la evolución del capitalismo financiero, las dinámicas de clases sociales. Ojo con eso, sí. Y nuestro objetivo aquí es puramente expositivo y analítico. Es decir, vamos a desglosar las ideas contenidas en la reseña con absoluta neutralidad. No se trata de respaldar ni de tomar partido por ninguna postura política, ya sea de izquierda o de derecha. Exactamente. La intención es actuar como un prisma que proyecte fielmente la información tal y como se debate en el ámbito académico. Así garantizamos que quien nos escucha reciba una exposición totalmente imparcial de estas corrientes de pensamiento. Queda clarísimo. Nuestro papel hoy es ser puramente analíticos, manteniendo siempre esa lente neutral para la audiencia. Así que, con las reglas del juego claras, ¿vale? Vamos a desglosar esto. ¿Cuál es el punto de partida exacto de Zaffaroni en este texto? Pues mira, Porque, claro, propone una visión del sistema penal que choca frontalmente con esa idea tradicional de que el castigo es la gran solución a los males de la sociedad. exacto, el pilar sobre el que Zaffaroni construye todo su argumento es lo que él denomina la teoría negativa y agnóstica de la pena. Y fíjate que los dos adjetivos son absolutamente esenciales aquí. Vale, teoría negativa y agnóstica. Empecemos por lo de negativa. Es negativa porque sostiene de forma categórica, además, que la pena, o sea, el castigo penal impuesto por el Estado, no tiene ninguna función positiva real. Es decir, se concibe la pena como pura coerción. Solo castigo, puro y duro. Impone dolor, priva de libertad o de derechos, pero no repara el daño que ya se ha causado, no detiene las lesiones que están ocurriendo en ese momento y tampoco neutraliza un peligro inminente. Ojo, que esas son funciones que sí tienen otras ramas del derecho o la propia policía, pero no la pena en sí. Ya, entiendo. Y supongo que se le llama agnóstica porque... Porque el autor confiesa un desconocimiento absoluto sobre cuál podría ser su verdadera función positiva, si es que tiene alguna, claro. Se aparta por completo de esta, digamos, ilusión de que castigar cura el tejido social o que rehabilita de forma automática a la persona. Madre mía, es que si lo pensamos bien, esto significa un cambio de paradigma brutal. Si aceptamos que la pena no repara el daño ni soluciona el conflicto de fondo, el papel de los jueces cambia por completo. Claro, da un giro de 180 grados. Ya no serían este brazo ejecutor que castiga ciegamente en nombre del Estado. Más bien su trabajo se convierte en el de un muro de contención, ¿no? Su labor es contener lo que el texto llama un poder punitivo desbocado. Y todo esto para evitar que el Estado de Derecho, que en teoría es el que protege las libertades ciudadanas, degenere hacia un Estado de policía. Un Estado donde el poder simplemente ejerce la fuerza sin ningún tipo de límite ni racionalidad. Exacto. Y para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, el texto utiliza una analogía que me ha parecido muy didáctica. Describe el derecho penal como un semáforo. Sí, esa analogía del semáforo es brillante para visualizar la dinámica.
Imaginemos que el poder punitivo del Estado es un vehículo de gran tonelaje, un camión enorme, que ya está en marcha. Vale, lo tengo en la cabeza. Pues el derecho penal y los jueces son quienes operan ese semáforo. La luz verde se enciende ante delitos extremadamente graves. Pongamos por caso, pues, un homicidio o una violación. Claro, en esos escenarios el poder punitivo ya está operando. La maquinaria se ha puesto en movimiento. Y el derecho penal le da luz verde porque ese avance es inevitable. Ya no se puede detener en ese instante. Exactamente. El camión tiene que pasar. Pero la clave del sistema garantista, y aquí es donde la analogía brilla, está en la luz roja. El semáforo en rojo se activa para frenar en seco el avance aplastante de ese vehículo estatal frente a hechos que resultan insignificantes o donde, bueno, la respuesta penal sería desproporcionada. Sí, el texto pone un ejemplo muy gráfico sobre esto. Sí, el del chico fumando marihuana en una plaza pública. En un caso así, el sistema judicial tiene el deber de encender la luz roja y detener al Estado. Porque aplicar toda la fuerza de la maquinaria penal contra esa conducta sería un exceso inaceptable. Sería, vamos, un derroche de violencia institucional. Y, lógicamente, entre ambos extremos tenemos la luz amarilla. Claro, la precaución. Esa luz de precaución está reservada para casos dudosos. Son áreas grises donde el juez tiene que hilar muy fino y decidir con extremada cautela si deja avanzar ese poder estatal o si lo frena. Pero hay un detalle analítico que no podemos pasar por alto respecto a este semáforo, y es muy importante. ¿Cuál es? Que Zaffaroni no plantea una teoría abolicionista. Es decir, este semáforo no está atascado permanentemente en rojo para impedir cualquier acción del Estado. Ah, claro, no es que el Estado no pueda actuar nunca. Para nada. Al poner límites claros, al decirle al Estado, mira, hasta aquí puedes llegar, pero de aquí no pasas, el derecho penal está paradójicamente legitimando ciertos aspectos del poder punitivo. Ya, al regularlo, reconoce que ese poder existe y que a veces va a actuar. Eso es, pero establece que solo es tolerable si se mantiene bajo un estricto control racional. Bueno, a ver, esa idea de la justicia como un escudo funciona perfecto en la teoría, o al menos frente a un modelo de Estado tradicional con sus fronteras y sus cosas. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos las reglas del juego? Ahí es donde la cosa se complica. Claro, porque nos plantamos de lleno en el siglo XXI, donde el poder ya no tiene bandera ni fronteras institucionales claras. Hoy operan fuerzas globales que están muy por encima de los gobiernos locales. Lo fascinante aquí es el diagnóstico que hace la obra sobre la mutación del poder. Zaffaroni subraya el paso histórico del capitalismo industrial clásico al capitalismo financiero contemporáneo. Que son mundos completamente distintos. Totalmente. En este nuevo escenario, el establishment financiero ya no necesita simplemente hacer lobby o relacionarse con la política local de un país. Directamente la domina y la sobrepasa. Y lo hace a una escala supranacional. Claro. Mientras que el poder político de un gobierno está, digamos, estrictamente limitado por sus fronteras territoriales y sus leyes nacionales, el capital financiero fluye, opera globalmente, superando con absoluta facilidad las barreras que limitan a los políticos. Y es justo ahí donde surge una de las dudas más profundas de este análisis. Sí, porque si hemos establecido que el derecho penal es un semáforo diseñado para frenar a un Estado con fronteras, ¿cómo puede este derecho penal humano frenar a un poder financiero global que no es estatal? Es una gran paradoja. Parece que estamos intentando parar un tsunami con un semáforo de tráfico. O sea, el sistema judicial apunta al Estado, pero el verdadero poder está en otra parte. La respuesta que ofrece Zaffaroni a este dilema es compleja, pero él argumenta que sí es posible frenarlo, aunque sea de forma indirecta. A ver, explícame eso, porque suena difícil. El hilo conductor es el siguiente. Este modelo de capitalismo financiero supranacional genera sociedades profundamente excluyentes. El texto dibuja un panorama donde, a grandes rasgos, un 30% de la población está integrada en el sistema de consumo y bienestar. Vale, el 30% está dentro. Mientras que un inmenso 70% queda estructuralmente excluido y marginado. Madre mía, 70%. Ahora bien, el sistema financiero global no tiene un ejército privado ni una fuerza policial propia para controlar a ese 70% de excluidos. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el aparato punitivo de los estados nacionales. Ya veo por dónde va. Se fomenta una represivización del sistema legal, donde las fuerzas de seguridad estatales actúan para contener la marginalidad, llegando a normalizar lo que el autor denomina una violencia homicida institucional. Claro.
Por lo tanto, el razonamiento es que, si los jueces utilizan su famoso semáforo para frenar los abusos represivos del Estado, de manera indirecta están saboteando la principal herramienta de control físico que utiliza el poder financiero sobre los marginados. Exactamente. Es como cortarle los hilos a la marioneta para que el titiritero pierda el control. Está de lleno en un debate teórico sobre Karl Marx. Un debate muy intenso, ¿sí? Beniente, quien escribe la reseña académica, hace notar que toda esta dinámica suena extraordinariamente similar a la visión marxista más ortodoxa, esa que postula que la ley y el Estado son, en última instancia, un mero reflejo de los intereses de la clase dominante. Pero Zaffaroni intenta marcar distancia ahí. Sí, argumentando que esa visión de Marx encajaba bien con la burguesía de los siglos XVIII y XIX, pero que el derecho actual, tras la consolidación histórica de los derechos humanos universales, ha adquirido una dimensión ética diferente, una que lo separa de ser un simple instrumento de clase. Y recordemos, esto es lo que debaten los autores, nosotros simplemente exponemos. Hombre, es un punto de fricción intelectual muy agudo en el texto. Benente le lanza un guante crítico a Zaffaroni. Admite que el derecho en su sentido más amplio y filosófico puede haber evolucionado, pero se pregunta si esa lente marxista no seguirá siendo plenamente válida cuando miramos específicamente el derecho penal. Es decir, si la cárcel y el castigo siguen siendo lo mismo de siempre. Cuestiona si el aparato punitivo del Estado actual no sigue siendo en la práctica la misma herramienta de control social al servicio de las élites que describía Marx, solo que adaptada a la era financiera. Y como siempre, exponemos este debate tal cual se da en el entorno académico, reflejando cómo los autores discuten sobre si las estructuras de control han cambiado en su esencia o simplemente han sofisticado sus métodos. Aparato punitivo, y por qué protege a unos y castiga a otros, el texto nos arrastra hacia la esencia misma de nuestra identidad. Introduce una premisa que parece muy simple, pero que tiene un peso abismal, que es que todo ser humano es persona. Parece evidente, pero jurídicamente es clave. En contraposición directa, define al derecho penal inhumano como un sistema que se ceba precisamente con aquellos sectores que carecen de poder económico y social. ¿Y cómo consigue operar este derecho inhumano sin que la sociedad colapse de indignación? Pues fabricando constantemente la figura del enemigo. El enemigo público. Un enemigo al que retóricamente y en la práctica se le despoja de sus derechos fundamentales, tratándolo a todos los efectos como una no persona. Y para dimensionar la brutalidad de etiquetar a un individuo como no persona, es imprescindible escarbar en la etimología del término. Es un matiz filosófico que encierra mucha belleza y a la vez mucho peligro. La palabra persona viene del latín y originalmente designaba a la máscara que se ponían los actores en el teatro clásico greco-latino. La máscara del actor, claro. Siguiendo esta metáfora, el derecho es el sastre que confecciona esa máscara jurídica. La máscara está hecha de derechos civiles, garantías procesales, legalidad y dignidad reconocida. Pero el derecho diseña esta máscara con un único fin: proteger un dato previo, tangible y biológico, que es el rostro humano. El rostro frente a la máscara. El rostro humano es la pura vida biológica, frágil y desnuda. La máscara es la armadura legal que la sociedad le otorga para que no sea vulnerada. Las instituciones del Estado tendrían la obligación de repartir estas máscaras protectoras a cada rostro humano que nace. Pero Benente no se conforma con esta explicación e introduce en la reseña la crítica de un pensador contemporáneo, Roberto Espósito. Que le da la vuelta a todo el planteamiento. Literalmente, si el derecho crea la máscara para proteger el rostro, Espósito nos sugiere que el concepto mismo de persona, esa máscara jurídica de la que hablamos, podría ser la raíz del problema. Parece contraintuitivo. Lo es, porque a primera vista parece el mecanismo perfecto para unir la vida biológica con la protección del Estado. Pero Espósito argumenta que es este dispositivo de la máscara el que por su propia naturaleza crea la fractura. La crítica de Espósito es devastadora precisamente por esa paradoja. Él señala que en la práctica la máscara jurídica nunca llega a adherirse por completo al rostro del individuo. Siempre queda una fisura, una distancia entre la vida y el derecho. Una brecha inevitable. Y lo más grave es que, al instaurar la categoría legal de persona para otorgar derechos, automáticamente abres la puerta conceptual a su reverso. ¿La no persona? La posibilidad de que existan no personas. La tesis de Espósito defiende que el fracaso histórico de los derechos humanos a nivel global no se produce a pesar de la ideología de la persona, sino precisamente a causa de ella.
El simple hecho de necesitar un constructo jurídico para que tu vida sea respetada permite que el poder decida a quién le otorga la máscara y a quién se la niega, dejando a estos últimos totalmente expuestos a la violencia del Estado. Es verdaderamente inquietante. Es aceptar que, al inventar el salvavidas de la persona, hemos asimilado que habrá individuos que se ahoguen porque el sistema decidirá no lanzarles uno. Tal cual. Y para profundizar en esa grieta que queda entre el rostro desnudo y la máscara de los derechos, el texto nos invita a explorar a otros gigantes del pensamiento. Aquí es donde irrumpe la figura del filósofo Emmanuel Levinas, aportando una visión ética que, de verdad, rompe moldes. Levinas efectúa una ruptura radical con toda la tradición de la filosofía occidental, que históricamente ha estado obsesionada con el yo, con el individuo aislado y su propia existencia. Levinas desplaza todo el foco hacia la alteridad, hacia el otro. Hacia el que tenemos enfrente. Para él, ese otro no es una abstracción teórica. Se materializa y se presenta ante nosotros como un rostro. Y la sola aparición de ese rostro humano vulnerable impone un mandato ético primigenio, algo que está muy por encima y es anterior a cualquier ley escrita o constitución. El mandato de no matarás. Exacto. Este rostro ajeno nos exige una responsabilidad absoluta e incondicional, incluso si no existe ningún tipo de reciprocidad, incluso si ese otro es incapaz de devolvernos el favor. Es una ética cimentada en la pura vulnerabilidad. No protejo al otro porque la ley me obligue, sino porque su simple existencia humana me lo exige. Pero, siguiendo el hilo de la reseña, entra en el debate Jacques Derrida para advertirnos sobre una trampa psicológica y social muy peligrosa. El fraternalismo. Sí, Derrida acuña el concepto del fraternalismo del semejante. Básicamente, alerta de que las sociedades tienden a asumir que solo tienen deberes morales y legales hacia aquellos a quienes reconocen como sus semejantes. Es decir, aquellos que perciben como iguales a ellos mismos, ya sea por cultura, por clase o por nacionalidad. El riesgo aquí es escalofriante. ¿Qué ocurre con aquellos que consideramos radicalmente diferentes? Los extraños, los marginados, que no pertenecen a nuestra fraternidad. Y fíjate que, para ilustrar el peligro extremo de este fraternalismo, el texto acude a uno de los abismos más oscuros de la historia reciente, el nazismo. Derrida argumenta que las violencias más extremas que ha perpetrado la humanidad no se ejercen contra aquellos a quienes los perpetradores consideran sus semejantes. No, claro. El régimen nazi no fue cruel con aquellos a los que reconocía como sus iguales. Las peores atrocidades se desatan cuando a un ser vivo se le arrebata de raíz la dignidad de ser considerado un semejante. En la mentalidad aberrante del poder totalitario no es que vieran un rostro humano y decidieran conscientemente hacerle daño. Es que ni siquiera reconocían la existencia de un rostro humano en esas víctimas. Al borrar el rostro de su percepción, les resultaba natural negarles la máscara de persona. Lo cual nos deja ante una pregunta casi irresoluble que planea sobre toda la obra. Si aceptamos que el derecho penal humano tiene como misión fundamental garantizar que se entregue una máscara jurídica a cada rostro humano existente, ¿cómo reaccionamos cuando el problema central de nuestra época no es que haya escasez de máscaras legislativas, Sino algo peor. sino que el poder, sea estatal o financiero, se niega en rotundo a reconocer que hay un rostro humano palpitando debajo de ciertos grupos de individuos excluidos? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que todo este debate trasciende la teoría jurídica pura. Nos lleva a cuestionar cómo interpretamos la realidad y, muy concretamente, cómo leemos textos tan complejos y determinantes como la obra de Zaffaroni. Totalmente. De hecho, Mauro Benente cierra su reseña académica planteando exactamente este dilema metodológico. ¿Cómo debe un lector acercarse a un autor tan consagrado? Y para ilustrar las opciones, contrasta las posturas de dos colosos de la hermenéutica contemporánea, Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas. El contraste entre ambos es fascinante y además define dos actitudes opuestas ante la información. Gadamer abordaba la interpretación de los textos casi desde una perspectiva romántica. Él describía la lectura y la comprensión como una fusión de horizontes históricos. Una visión muy optimista. Sí. En su visión, cuando dos personas dialogan o cuando alguien lee un texto, existe una especie de buen viento inherente al lenguaje que nos impulsa de forma natural hacia el entendimiento mutuo y la búsqueda de consensos. Sin embargo, en la otra orilla tenemos a Habermas, que mantiene una postura muchísimo más escéptica y recelosa frente a ese supuesto buen viento conciliador. Habermas lanza una advertencia crucial.
Argumenta que si nuestra única motivación al leer o debatir es alcanzar el consenso y mantener la armonía, corremos el enorme peligro de terminar encubriendo o normalizando relaciones de dominación y asimetrías de poder que están incrustadas en el texto o en la propia estructura social. Es como dejarse llevar sin cuestionar. Para Habermas, hacer una lectura crítica no consiste en dejarse llevar dócilmente por ese buen viento hacia el acuerdo, sino en ejercer la sospecha para desenmascarar las estructuras de poder subyacentes. El fin último del debate intelectual no debería ser la complacencia de darnos la razón mutuamente, sino la emancipación real de la humanidad. Y esto desemboca en la brillante conclusión de Menente sobre la propia obra que está reseñando. Afirma que, paradójicamente, someter el libro de Zaffaroni a una lectura implacable, someterlo a crítica, e incluso discrepar abiertamente con algunas de sus premisas. Como ocurre con el debate sobre la vigencia de Marx en el derecho penal, por ejemplo. Exacto, pues que hacer eso es, en el fondo, la forma más honesta y leal de coincidir con el objetivo primordial del autor, porque el propósito final de Zaffaroni no es generar seguidores ciegos, sino construir las bases de un derecho penal que sea verdaderamente emancipador y profundamente humano. Es un alegato contra la pasividad. Nos invita a no ser lectores conformistas, ni mucho menos ciudadanos dóciles. Ejercer una crítica rigurosa, cuestionar las costuras de la ley y del Estado, es el mayor tributo que se le puede rendir a una obra cuyo fin último es ponerle límites a los abusos del poder institucional. Entonces, ¿qué significa todo esto si tratamos de englobarlo? Al final de esta inmersión nos llevamos una imagen del sistema penal que no tiene nada que ver con la idea tradicional. El derecho no es solo un código de castigos o un instrumento de venganza institucional. Se revela como un mecanismo extremadamente frágil y vital. ¿Es ese semáforo del que hablábamos? Sí, ese semáforo que lucha constantemente por frenar tanto los impulsos más autoritarios de los gobiernos como la maquinaria trituradora y excluyente del capital financiero global. Y todo ello mientras libra una batalla filosófica en las trincheras para garantizar que ningún rostro humano, por marginado o incómodo que resulte para el sistema, se quede desamparado sin su máscara jurídica. Entender por qué todo este análisis abstracto tiene un impacto directo en el día a día de cualquier persona que preste atención a su entorno. Entender esa sutil pero decisiva diferencia entre el rostro humano, que representa nuestra vida desnuda y vulnerable, y la máscara jurídica, que son los derechos que nos mantienen a salvo, transforma la manera en que consumimos la información. Completamente. Cuando uno ve en las noticias debates sobre el endurecimiento de penas, políticas de seguridad en las fronteras o la represión de comunidades marginadas en beneficio de macrointereses supranacionales, este conocimiento funciona como un filtro crítico. Ser conscientes de que existe este semáforo legal nos permite evaluar si nuestras instituciones están cumpliendo su deber de proteger la vida frente al poder, o si han sido cooptadas para fabricar enemigos públicos y gestionar policialmente a la población que el sistema económico ha decidido excluir. Nos proporciona, en definitiva, las herramientas para ver los hilos que mueven los titulares. Nos obliga a hacernos la pregunta incómoda frente a cada noticia: ¿a quién se le está arrancando la máscara hoy? Esto plantea una pregunta importante, una reflexión final que va un paso más allá de los textos analizados, pero que bebe directamente de ellos. Si asumimos que el derecho y las instituciones son los encargados de fabricar y otorgar esa máscara protectora a cada rostro humano, tenemos que mirar hacia el escenario que ya se está desplegando ante nosotros. El panorama actual. Vivimos en una era en la que el poder hegemónico no es solo financiero o estatal, sino que está mutando hacia lo tecnológico y lo algorítmico. ¿Qué sucede cuando las decisiones sobre quién es digno de recibir una máscara de derechos o quién es perfilado estadísticamente como un enemigo o un riesgo para la eficiencia del sistema empiezan a ser delegadas en inteligencias artificiales y en inmensas bases de datos predictivas? ¡Uf, qué peligro! ¿Acaso esta nueva tecnología opaca, impulsada por corporaciones globales, corre el riesgo de convertirse en el nuevo juez supremo y automatizado que determine qué rostros merecen ser reconocidos como humanos y cuáles pueden ser ignorados por el sistema? Fíjate qué escenario más inquietante. La posibilidad de dejar que una matriz matemática carente de empatía sea la que decida quién tiene un rostro legítimo y quién no. Es una reflexión que de verdad pone los pelos de punta, pero que resulta absolutamente imprescindible en los tiempos que corren. Dejamos este dilema flotando en el aire para que cada mente curiosa que nos acompaña lo explore y lo madure por su cuenta. Ha sido un recorrido intelectual fascinante el poder desentrañar unas ideas tan complejas y determinantes.
Es el momento de seguir observando críticamente, de buscar siempre los rostros vulnerables detrás de las frías máscaras institucionales. Cerramos aquí este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.